Hermano, gracias, les decía, muchas gracias por estar acá, gracias por el sacrificio que ustedes hacen. Yo sé que es un long weekend ahora, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Quizás ya después de acá se van para la playa, ¿verdad? Pero primero hicieron una parada aquí en la casa del Señor, que ya tienen, veo que hasta tablas de surfear, tienen unos arriba allá, ya después de aquí van para allá, pero gracias por detenerse, gracias por estar acá y gracias por tener esa obediencia al Señor. Quiero, hermanos, meditar unos minutos en la palabra de Dios. Y quiero invitarle a que abra sus Biblias en Santiago, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Si se ha dado cuenta, ya tenemos que 3 semanas, creo, de haber hecho una pausa en Hechos. No se preocupe, Hechos. No se preocupe. Yo sé que ustedes dicen, será Hechos. Ya casi estábamos terminando Hechos, ya, capítulo 27. Tranquilo, tranquila. No se preocupe. Hechos está ahí y luego vamos a regresar unas, unas semanas más adelante. De que Hechos la bendición y lo será haciendo en nuestras vidas. Pero ahora quiero invitarle a que abra su Biblia en Hechos, capítulo 1, versículo. Hasta yo quiero ir a Hechos también. Perdón, hermano, perdóneme, es que sé, ¿qué me pasa? No me tomé las pastillas esta mañana, creo. Santiago, Santiago, eso. Y mire, son un poco los versículos, así que los vamos a poner todos juntos. Somos, Santiago va a estar en la pantalla también, así que le recomiendo siempre que traiga su Biblia, ¿verdad? Y si no trajo Biblia ahora, léanlo de la pantalla, pero juntos leamos la palabra de Dios. Por el nombre del Padre. Entonces, alzar nuestra voz, alzar nuestras manos y cantar al Todopoderoso, entendiendo que está escuchando. Dios bendito, gracias. El Señor recibe nuestra adoración, pero también, Señor, esta tarde, oh Dios, a tu casa para escucharte a ti, Señor. Queremos escuchar tu voz. Padre, tus hijos, instruyenos, exhórtanos, anímanos a través de tu palabra, Señor. Permítenos que nos vayamos diferentes como entramos a este lugar en esta mañana. Espíritu Santo, creemos en ti y te pedimos todas estas cosas en el nombre de ti, Dios Jesús. Amén. Hermana, amigo, y mantenga, por favor, abierto. Gracias. Doble porción. Un poquito mal de la garganta, les confieso. Así que sí, un poquito no. El tema de esta tarde, hermanos, es soportando las pruebas. Soportando las pruebas. En esta vida, o esta vida está llena, hermanos, no solamente penas y tristezas personales. Como cristianos, hermanos, no solo somos llamados, ¿verdad? A, no pasaremos por pruebas, llamados
cargarlas a nosotros. O sea, tener cosas, estas dificultades, nuestras cuestiones difíciles en su vida, pero lo que dice, hey, de Dios, ustedes también deben cargar las cargas de los demás, no suyas. A veces debemos de llorar con los que lloran. A veces debemos de acompañar en el dolor a quienes atraviesan por una pérdida. Como cristianos compartimos el sufrimiento de quienes están pasando por momentos difíciles. Y todo esto forma parte de la vida cristiana, hermanos. Pero la pregunta que quiero responder con la ayuda de la palabra de Dios en esta mañana es, ¿hacemos esto? Pastor, usted me dice que yo voy a tener problemas. Yo estoy pasando una situación difícil en este momento en mi vida. ¿Sabe qué? Yo tengo suficiente. La Biblia me dice también que yo debo de cargarle las cargas al otro también. Sí, eso es lo que la palabra dice. Esa es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo enfrentar pruebas? ¿Cómo yo puedo enfrentar la vida? ¿Cómo puedo enfrentar las decepciones? ¿Cómo yo puedo pegar en esta vida cuando las cosas no pasan de la forma que quiero que pasen? ¿Cómo yo soportar una prueba difícil en mi vida? ¿Cómo yo puedo hacer? Bueno, pasan pruebas en nuestra vida. Esta es una de los pasajes en la Escritura donde nos dice dificultades para enfrentar las decepciones, las pérdidas. Necesitas ciertas cosas las cuales te van. Quiero que vayamos y vea conmigo el versículo número 2 de Santiago. Mira lo que dice acá primero. Hermanos míos, dice, escribiendo Santiago, hermano de Jesús, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa. Hermano, no sé quiénes son los de las hermanas, ¿verdad? Quienes les gustan los o las piedras de diamante preciosas, pero un montón de exámenes o de tests, se podemos llamar que un joyero. Bueno, tenemos un joyero aquí en la de joyas. No es joyero, es joyero, ¿verdad? Pero hay un montón de exámenes o de que se le puede hacer a un diamante para ver si es real o es una imitación. Hay muchos, hay muchos, hay muchos. Pero uno de ellos me llamó la atención y es sencillo, usted lo puede hacer en su casa, ¿verdad? Cuando su esposo le regala un diamante, haga lo que voy a hacer para que sepa si es real. Una de las pruebas que se le hace es la prueba del agua. Usted toma el diamante, un diamante, ¿verdad? Y lo mete al agua. ¿Y sabe qué? El diamante tiende a perder su brillo cuando está. El que es original brilla lo mismo afuera. Si usted lo mete al agua, brilla igual. Pero una imitación de diamante, un diamante fake o falso, usted lo mete al agua y se vuelve como opaco, pierde su brillo. No brilla igual que el original. Entonces, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque mucha gente está segura de su fe, nada más en la superficie, nada más en la superficie. Pero cuando llega el momento del sufrimiento, del dolor y de las aflicciones, ¿sabe qué? Pierden su brillo y demuestran que no eran genuinos, sino que eran una imitación. Yo le podría nombrar muchas personas, tal vez no en la iglesia que yo he estado, en las dos iglesias que yo he estado aquí en Estados Unidos. Le he podido decir que muchas de las personas lastimosamente, cuando la prueba llega, hermano, se van. Se van. Momentos difíciles llegan, no aguantan y se van y dicen, no, eso del cristianismo no es lo mío. No, si cuando yo estaba en el mundo todo me iba bien, y ahora que me hago cristiano ya las cosas me salen. ¿Por qué, hermano? Porque eso es lo que pasa. Muchas veces es decirse, sí, en la roca, cuando todo va bien. Pero ¿qué cuando estamos sumergidos, hermano? Pruebas, cuando estamos nosotros
en el sufrimiento, quizá seguimos brillando como un diamante o perdemos nuestro brillo. Cuenta que en realidad era algo nada más por superficial. Y es lo que Santiago está diciendo, hermano. Santiago le decía el miedo de Jesús. Está dirigida a los cristianos, dirigida a cristianos. Que lo tenga en cuenta. Mira lo que dice el versículo 1 de Santiago. Los cristianos para enseñarles a cómo enfrentar las pruebas, cómo perseverar en la fe en medio de las dificultades. Mira lo que dice el versículo 1. Santiago dice, siervo de Dios y del Señor. ¿Quiénes iban? Las 12 de la dispersión salud. Lo que había salido huyendo, porque se recuerdan que lo había estudiado en Hechos. ¿Recuerdan cuando mataron a Esteban? Comenzó una persecución en contra de todos los cristianos y los cristianos empezaron a huir de Jerusalén y se fueron para todos los lugares del mundo, para todos los lugares, para los cristianos, hermanos, no solo en Jerusalén, sino para todos los cristianos alrededor del mundo. Así que podemos decir que esta carta se aplica a nosotros también. Fue para toda la nación, todos los cristianos. Entonces podemos llamar y decir que esto se aplica para nosotros también. Y algo que quiero que notes en el verso 2, por favor, y le decía, tenga su vista porque vamos a ir versículo. Verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire lo que dice Santiago aquí, tened por gozo, es decir, siéntase gozoso, siéntase contento, siéntase feliz, dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago dice, siéntase gozoso cuando cuando esté pasando por pruebas. ¿Y sabe qué? Algo que Santiago también está aquí diciendo, ¿sabe qué? Siéntate gozoso cuando os halles. Es decir, Santiago no dice si en caso las pruebas vienen, ¿verdad? O si es que no, dice, mire, Santiago está diciendo, se van a hallar en pruebas, o sea, van a pasar por pruebas, como algo que va a pasar. De lo contrario, dijera, mire, si algún día ustedes en su vida encuentran alguna prueba, entonces apagan esto. No, cuando os halléis en pruebas, es decir, encontrar pruebas en su vida, es inevitable que va a haber pruebas en su vida. Hermano, pruebas y dificultades. Miren lo que dice Job en el capítulo 5, versículo 7. Lo que dice, yo creo que está en pantalla. Pero como las chispas se levantan para volar a alas, así el hombre nace para la aflicción. Job. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Sabe lo que dice Job? Siempre y cuando las chispas, cuando se hace una verdad en su casa, salgan para arriba, entonces el hombre va a tener pruebas y aflicciones. ¿Cuándo ha visto usted que un fuego hacia abajo, hermano? Cuando el fuego enciende, usted va para arriba, ¿verdad? Entonces dice, mientras eso pase, el hombre estará bajo pruebas. Y eso pasa, enciende la chispa para abajo. Entonces dice, mientras eso pase, dice, nace para la aflicción. Pruebas, hermanos. Sí, eso sí somos cristianos. Incluso cuando somos hijos de Dios tendremos pruebas y dificultades. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Jesús mismo dijo en Juan 16, el mundo dice tendréis. Debemos esperar pruebas y dificultades, hermano, en familias, con nuestros amigos, en el trabajo, en la escuela, problemas económicos, persecución. Y por último, sí. Pero Santiago nos está diciendo, aunque todas estas pruebas, todas estas dificultades solamente son un examen de tu fe. Eso es lo que dice Santiago, hermano. Y mire, yo no sé, también déjeme decirle, lo que decía, ¿verdad? Siempre y cuando arriba el hombre tendrá problemas. El problema es que muchas veces del púlpito se está vendiendo un evangelio barato, un evangelio fácil. Ven y los problemas se solucionan. Ven y la enfermedad se te va. Ven y la cuenta se te llena de plata. Ven y tu matrimonio se te arruina, se arregla. Ven y entonces venden todo eso.
Y cuando las cosas no pasan, cuando vengo al Señor y mi cuenta y todo bien, a mí me dijeron que sí me llenar y todavía no ha pasado eso. Entonces nos ven, si nos dejan ir a buscar ahí, a lo mejor tal vez Buda sobre la verdad un evangelio, hermano, que arregla todo. Cuando Jesús dijo, en este mundo tendráis aflicciones, pero no dice, tranquilos, porque yo ya vencí el mundo, es la diferencia. Yo ya vencí el mundo. Ustedes tranquilos, les dice. Ahora bien, Santiago, hermano, dice, tendrán aflicciones, tendrán enfermedades, tendrán como muerte. Pero Santiago nos está diciendo, aunque todas estas pruebas, todas estas dificultades, les decía, son solamente un examen. El verso 12 nos dice, ¿qué es lo que va a pasar a todos aquellos que resistan y perseveren en este examen, hermano? Y por que lea conmigo, creo que no está aquí, no sé si está ahí, pero mira lo que dice el versículo 12 de Santiago. Es un examen, es una prueba, todas esas cosas que ustedes están pasando. Mira lo que va a pasar a todo lo que pasa en este versículo 12, ¿lo tiene conmigo? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque o haya resistido la prueba, seguirá, dice, la prometido a los que le aman. Santiago dice en el versículo 2, pasarán por diversas pruebas. Las pruebas vendrán de diferentes lugares, diferentes, dice. Y no sabemos exactamente qué clase de pruebas los cristianos estaban pasando cuando Santiago les escribió esta carta con exactitud. Hay un que menciona ciertas cosas, pero eso lo veremos próxima semana, si Dios lo permite. Pero Santiago les dice, les voy a decir cómo reaccionar en medio de la prueba. Les voy a decir que sí, pero déjenme recordarles, Santiago les dice algo, esto nada más es un examen para su fe. Un examen, la prueba, la dificultad, la pérdida, el dolor, solo es una prueba, dice Santiago, que es un medidor de su fe. Es un, ¿sabe qué? Si su fe es fuerte o si es débil, Santiago dice. Eso lo prueba, hermana. A nosotros, porque Dios ya sabe el tipo de fe que usted tiene. Dios ya sabe. Pero Santiago dice, este es nada más un examen que les hará saber a cada uno de nosotros si nuestra fe es débil o si nuestra fe es fuerte. Ahora ven, una vez más, hermano, recuerde cuál es el propósito de las pruebas. Verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que cuando he resistido la prueba, recibirá la corona de vida. La palabra bienaventurado es dichoso, dichoso, bendecido, contento. Esa es la palabra bienaventurado, ¿sabe? Gozoso, contento, dichoso, las traducen algunas versiones. Bendecido. ¿Por qué, hermano? Hermano, mire, las pruebas, el dolor, las dificultades, hermano, ¿sabe qué? Son para bendecirnos en esta vida y también para recompensarnos en la vida eterna. Esa es la razón, hermano, de las pruebas, para bendecirnos en esta vida y para recompensarnos en la vida venidera. Ahora bien, ¿cómo pruebas? Pastor, ya habló mucho. ¿Cómo perseveramos en las pruebas? Quiero que me diga, por favor, por una dificultad, o ya voy a pasar dificultad y dígame, mire, quiero tomar estos versículos de Santiago, quiero que veamos 5 cosas que nos van a ayudar para perseverar en las pruebas. ¿Y sabe qué? Le voy a ser sincero, no, las 5 completas, probablemente veamos 3 por el tiempo, pero vamos a hacer 2 partes, vamos a hacer ahora y si Dios lo permite el próximo domingo, vamos para ver. Déjenme comenzar con la primera. 5 cosas que necesitamos para perseverar, que necesitamos para resistir pruebas. Versículo número 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo primero que necesitamos es una buena actitud. Debemos de tener la actitud correcta frente a la actitud correcta, hermanos. Una vez más, recuerden que Santiago está cristianos. Así que la idea de que muchos predicadores ven que no habrá problema para el cristiano, que todo te saldrá bien, no.
Cuando Santiago escribe carta a las 12 tribus esparcidas, estaban pasando en problemas, habían represiones, eran extraños en otras tierras, eran inmigrantes en otras tierras, habían muchas personas ricas que se estaban aprovechando de ellos, lo veremos la próxima semana, las ricas que las contrataban y no les pagaban. Porque sabían que había necesidad, habían dejado todo su país, huyendo de la persecución, y muchos decían, trabajo, y decía, ok, y al final ni les pagaban. Por eso escribió esta carta. Y les dice, miren, déjenme decirles, yo sé que ustedes están siendo oprimidos, yo sé que ustedes están pasando, han dejado todo, yo sé que dejaron todo atrás y ahora están en un lugar donde no es de ustedes. Quizás no hablan el idioma, no tienen un buen trabajo, tienen pobreza. Pero dice Santiago, déjenme darle la clave para que ustedes puedan soportar estas cosas. Y la primera es, tengan la actitud recta. Tengan la actitud correcta. Y Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante. Esto significa que no solamente piense en lo que la prueba está haciendo en usted o el efecto que está haciendo en usted en momento, sino que piense hacia adelante, vea hacia dónde esa prueba lo llevará. Hermanos, si usted se queda estancado en el momento, no tendrá la actitud correcta de gozo que Santiago dice que tengamos. Si usted solo está ahí, es que mira, es que a mí solo las cosas malas me pasan, es que mira, yo estoy aquí, y se queda estancado en el dolor, se queda estancado lamentándose, se queda estancado viendo el tema, viendo la situación, queda usted en el momento, ¿sabe qué? Le va a ser difícil eso, como Santiago dice que tengamos. Pero si usted piensa, hermano, y ve y no se enfoca en el dolor, no se enfoca en su situación, sino que empieza a ver hacia adelante, usted podrá ver lo que Dios está haciendo a través del dolor y a través de esa situación. Les comentaba a ustedes, estaba recordando al diácono de la iglesia americana, ¿se recuerdan muchos de ustedes? Rick se llama. Me estaba recordando y yo estaba ahí a la par de la cama del diácono del hermano Rick. Y le estaba dando ya sus últimos suspiros. Ya le costaba. Me decía mismo, ya no lo... No, que esa sea la última vez que lo vea. Y hermano, mi corazón se llenó de tristeza. Yo amé mucho a mi hermano, lo amo mucho. Él fue una bendición para mi vida. Yo decía, ya no lo voy a ver más, y lo veía respirando, ya poco a poco desvaneciendo. Se decía, Señor, ya no lo voy a ver más en la iglesia. Y me sentí triste. Pero ¿sabe qué? Al mismo tiempo, mi corazón se llenó de gozo. Porque yo no me quedé atascado en ese momento. Y yo bien empecé a ver hacia adelante y dije, no, pero lo veré con un cuerpo glorificado, lo veré ya no más tristeza, no más dolor. Esto simplemente es algo pasajero. Que lo vea, lo veré ahora ya restaurado en la presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Usted cree que hizo eso en mi vida? Mire, yo soy sincero, les decía a ustedes, eso trajo hasta un poquito de llamarle envidia o celos, no de los malos, ¿verdad? Pero yo dije, este hermano ahora quizás va a ir a ver al Señor. Dije yo, wow, qué privilegio. Pero mi actitud cambió. Al principio yo lo veía y decía, wow, mira, no lo veré más. Pero cuando yo empecé a ver a mi vida, a mi corazón. ¿Por qué? Porque yo sabía que esto era pasajero y que la siguiente vez que lo vería ya con un cuerpo restaurado y glorificado. Y eso diferente misión a mi vida, mi corazón, y cambió mi actitud y me dio una actitud de eso. Hermanos, y no solamente en el caso de la muerte, sino también en la enfermedad. En lugar de encerrarnos, en lugar de quedarnos atrapados en el dolor presente, en lugar de encerrarnos en el cuarto y caer en la depresión, hermano, comience a mirar hacia adelante y vea lo que Dios está produciendo a través de ese sufrimiento. La Biblia nos enseña, hermano, que cada prueba, cada momento de sufrimiento, Dios lo usa para moldearnos. Y si usted, digo, todos estos años, ¿verdad?
Hechos al apóstol Pablo. Él dice, Pablo, yo estoy sufriendo, estoy pasando por el dolor, pero ¿sabe qué? Estoy aprendiendo al mismo tiempo. Sí duele, pero estoy aprendiendo para así que cuando yo salga de este dolor, seré capaz de ayudar a otros que estén pasando también por lo mismo que yo pasé. Esa era la actitud del apóstol Pablo en medio de las pruebas. Y hermano, ¿y usted sabe quién es el apóstol? Herido, apedreado, castigado, latigado, le robaron, se fue en el barco, lo veremos ya en las próximas semanas. El barco casi se... Eso por tantas pruebas. Si usted ya ha sufrido en la vida, solo vaya a Corintios y averigüe lo que Pablo pasó. Y usted va a decir, no, no es nada comparado con Pablo. Pero Pablo dice, yo entiendo que yo en esta situación simplemente Dios trabajando en mi vida, ¿para qué? Para que yo primeramente glorificar el nombre de Él, pero también que Él me pueda usar para el beneficio de otros hermanos. Dios nos está preparando y Pablo decía, estoy pasando el dolor para así estar preparado para el futuro y ayudarles, decía, dolor. Debemos entender, hermanos, que muchas veces en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la pérdida, hermano, en medio de los problemas, Dios está deshaciendo de nuestro orgullo. Dios está deshaciendo, hermano, porque muchas veces somos nosotros orgullosos, no sé, tenemos actitudes que muchas veces no le pertenecen a un cristiano, raíces de amargura en nuestro corazón, un sentido superior que somos mayores que los demás. Muchas veces, ¿sabe qué? Dios nos permite pasar para mostrarnos lo que somos. Y nos dice, ahora vas a ver, y es por tu bien. Te voy a pasar por este dolor, claro que sí. Pero ¿sabes qué? Lo único que voy a hacer es, voy a hacer más como mi Hijo Jesús. Te voy a hacer más como mi Hijo Jesús. Él expandió el sufrimiento, hermano, deshaciendo todo aquel orgullo y nos hace que dependamos más de Él. No. Y por favor, en lugar les decía de enfocarnos en el dolor, hermano, enfoquémonos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero veamos hacia adelante. Veamos, Señor, después de que salga aquí, yo sé que mi orgullo se va a ir. Yo sé que todo aquello que no me estorba para servirte mejor y ser de bendición para mis hermanos se va a ir. Me estás perfeccionando. Estás haciendo más dependiente de mí. Él usa la prueba, le decía, para hacernos más como su Hijo Jesús. Pero debe de ver hacia adelante, por favor. Ve hacia adelante, no se quede atrapado en su dolor. Dios quiere justicia en nuestras vidas. Él quiere hacernos más como su Hijo Jesús, pero si solo fijamos nuestros ojos en el dolor, lo único que usted verá será tristeza. Lo único que verá será tristeza. Se tendrá por su gozo cuando hay en pruebas, diversas pruebas, porque estamos viendo, dice, hacia adelante lo que Dios estará o hará en nuestras vidas. Hermano, déjeme decirle algo que solo los cristianos pueden entender, o solo los cristianos podrán entender. Santiago dice, consideren una bendición cuando estén pasando por pruebas. Considérense bendecidos. Considérense privilegiados, dice Santiago. Considérense privilegiados cuando estén pasando por pruebas y por dolor, dice. Privilegiados. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice. Porque esto traerá bendiciones y recompensas en la vida eterna. No sé, hermano, ¿cuánto usted, en lugar de quejarse, comience a decirle gracias, Señor, por esta prueba? Sí me duele, duele. Pero yo sé que estás trabajando en mí. Yo sé que el propósito tuyo es decirme aquí en esta vida, pero traer también bendiciones y recompensa en la vida eterna en los cielos. Ahora bien, le decía, la primera cosa que necesitamos, hermano, para nosotros para poder perseverar en las pruebas, para poder estar firmes en las pruebas, es la actitud correcta. La actitud correcta, por favor. Pero ya le digo, ¿cómo usted va a tener la actitud correcta? Cuando empiece a ver
hacia adelante. Se quiere, Dios no me quiere, me encierro en el cuarto y me deprimo. Voy a poner esas canciones cortavena, ¿verdad? Que, si usted fijara en lo que tú vas a la prueba de cómo voy a salir después de esto. Usted a ver eso. Y sabe que cuando usted empiece a ver hacia adelante, va a tener una diferente actitud. Ahora bien, número dos, la primera era la actitud correcta. La segunda cosa que necesitamos, hermanos, para, para poder perseverar en las pruebas. ¿Qué necesitamos? No solamente una actitud de gozo, sino que también necesitamos entender algo. Usted necesitamos entender algo. ¿Y qué debemos entender? Y esto es clave, por favor. Es decir, esto, ¿qué quiere que entienda, pastor? Versículo 3, míralo conmigo. Quiero que entienda esto, por favor. Sabiendo o entendiendo, dicen unas versiones, que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Primero, hermano, tenga la actitud correcta, no quedándose estancado en su dolor, sino que viendo hacia adelante, pero después de eso necesita entender que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Paciencia. Necesitamos entender que la prueba de nuestra fe, paciencia, ¿y sabe qué? Paciencia aquí significa perseverancia, constancia. Eso significa aquí, paciencia, perseverancia, constancia. Es decir, hermano, Dios tiene un propósito en las pruebas que llegan a nuestra vida y ese propósito es hacernos más fuertes, más fuertes. Le voy a llevar y le voy a dar una clase de griego en este momento. La palabra paciencia aquí, esta palabra aquí, paciencia, en el origen del griego significa upomone, upomone. La palabra aquí paciencia significa upomone. ¿Y sabe qué significa esta palabra? Estar bajo presión o estar sosteniendo un peso fuerte. Eso significa, hermano. ¿Y sabe qué? Ese Dios, hermano, simplemente Él está haciendo crecer nuestra fuerza. Cuando usted quiere, cuando va al gimnasio, quiere hacerse fuerte y levantar y tener músculo, ¿qué hace usted, hermano? Levanta pesas, ¿verdad? Usted levanta. ¿Para qué? Para tener resistimiento y para poder levantar pesas. ¿Y sabe qué? Esta palabra significa lo mismo. Y Dios está haciendo lo mismo, pero siempre lo está haciendo en su lado espiritual. Y está diciendo, mira, yo te voy a poner sobre una carga fuerte, una carga pesada, pero con un solo propósito, hacerte más fuerte espiritualmente. Eso significa, pruebas producen fuerza, hermano. Por favor, entienda. Las cosas, las pruebas que vienen a nuestra vida no vienen porque tenemos mala suerte. Ay, mira, que este se levantó con el pie izquierdo esta mañana, por eso es que le pasan las cosas, dicen. A estos dicen, que el karma le llegó, dicen algunos, ¿verdad? O la mala suerte. Dice, hermano, al Hijo de Dios, al cristiano, nosotros no creemos en la mala suerte, hermano. No creemos que estamos teniendo un mal día. No, hermano, nosotros sabemos que hay un Dios soberano que está trabajando en nuestras vidas con un propósito específico. Y si entendemos esto acerca de Dios, ¿sabe qué? Va a ser fácil que encontremos gozo en medio de las pruebas. Si usted entiende que usted está acá en ese momento, Dios lo ha puesto ahí con un solo propósito para hacerlo a usted más fuerte, para usarlo, para que la gloria sea para Dios y para que también usted sea de bendición para otros, hermanos. ¿Valdrá la pena? ¿Tendremos la actitud de gozo, sí o no? Porque sabemos de que duele, claro que sí, pero Dios está dándome el privilegio de pasarme por pruebas para hacerme más fuerte y también para que su nombre sea glorificado. Y si nosotros no vemos de esa forma problemas, hermanos, nos vamos a ahogar, nos vamos a amargar.
¿verdad? Nos vamos a andar todo el tiempo ahí, que todo el tiempo de mala gana, todo el tiempo amargados. ¿Por qué? Porque no estamos viendo los problemas de la forma que Dios quiere que los veamos. Ser difícil que usted encuentre gozo en medio de las pruebas, hermano. Entender que Dios permite las pruebas en nuestras vidas para hacernos más fuertes, para fortalecer nuestro Dios, a nuestra fe en Dios, hermano. Hermano, sí, Dios nos pondrá bajo presión, bajo un peso, primero para que cuando salgamos de esas pruebas seamos más fuertes y que Dios te glorifique. O sea, seamos de bendición a otros. Por favor, forma. Voy a decir algo. El problema que usted está pasando en este momento, el problema que usted probablemente en el futuro, no son coincidencias de vida. ¿Sabe qué? Dios, el Dios Todopoderoso, se lo puso con un solo propósito, hermano, para que su fe se haga más fuerte. Ese es el propósito de su problema, ese es el propósito de su prueba en este momento. Y si usted no lo ve de esa forma, hermano, no va a tener la actitud correcta que Dios quiere que tengamos. Se va a andar quejando todo el tiempo, se va a decir diciendo, mira, y eso que voy a la iglesia y todas las cosas me salen mal. Es que el evangelio que Dios nos ha dejado no es el evangelio de lo arregla todo. Pero por favor, comience, hermano, a ver, hermano y hermana, comience a ver sus problemas como una bendición. ¿Cómo puedo hacerlo eso? Rece la palabra de Dios y confíe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Podemos, sí, puede usted, claro que sí, tener la actitud correcta. Cuando usted no se enfoque en su problema, por favor. Y segundo, hermano, entienda de que esta es una prueba de la fe, de su fe, y al final el único propósito es que nuestra fe crezca, hermanos. Ahora bien, hay que predicar poco. La número 3, ya vimos dos, ¿verdad? La primera, la actitud correcta. Tenga la actitud correcta de gozo. Y la segunda, ¿verdad? Le decía, entienda que esto es una prueba de fe. Y la tercera, hermano, necesitamos sumisión y experiencia. Necesitamos eso. Mira lo que dice el versículo 4. Mas la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os pase alguna, se os falte cosa alguna. Hermano, otras versiones dicen, dice, que la paciencia tenga tu efecto. O sea, ¿se quiere decir? Deje que Dios trabaje, no pelee, no se resista. Es lo primero que hacemos muchas veces en las pruebas, hermano. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué a mí? No reniegue, no lee, hermano. No se quede contra de Dios, que Dios trabaje en su vida, no resista. Deje que Dios en su corazón, alegres en la prueba. No importa el sufrimiento, no importa el dolor. Lo va a perfeccionar a través de la prueba. Dios a hacer su propósito perfecto a través de esa prueba. Hermano, muchas veces cometemos este error y le decimos, Señor, por favor, no deje que problemas lleguen a mi vida. No me pongas por prueba. Muchas veces si pedimos ayuda, no, es que pruebas lleguen a mi vida, Señor. No, que no me pase nada, que todo sea unicornios y rosas, ¿verdad? Y todo en mi vida, Señor. Por favor, no le pida eso al Señor. No le pida, en lugar de pedirle una vida libre de problemas, una vida libre porque el Señor, haz tu obra en mí, haz tu obra en mi corazón, pero por favor no me dejes una carga más grande de lo que yo pueda. Por favor, Señor. Bien, claro que no, pero por favor muéstrame tu gracia, muéstrame tu compasión, Señor. Tú sabes
Tú conoces mis debilidades. Señor, mi vida a través de esta prueba, pero por favor, déjame ver tu bondad. Tratar de decirle, no me mandes pruebas, no en mí, pero por favor, no me sueltes tu mano. Por favor, muestra tu bondad y tu gracia en medio del problema. Y si no vas a tener una vida de problemas. No le pida una vida libre de problemas. ¿Por qué, hermano? Porque la madurez, la llegarán cuando pasamos problemas, cuando rodeamos. Imagínense, hermano, que en la iglesia hubiéramos solo bebés espirituales. ¿Ah? Bebecitos. Wow, imagínense. A poder, hermano, ayudarle a un bebé a otro bebé. ¿Mm? ¿Cómo? No, sería un caos. Pero ¿sabe qué? El propósito de las pruebas es Dios nos hace madurar. Dios nos hace, hermano, más dependientes de Dios. ¿Para qué? Para que en el futuro, cuando salimos de esta prueba, nosotros podamos ser de bendición, primero de gloria para Dios, pero también de bendición para nuestros hermanos. ¿Cómo nosotros podemos aconsejar a nuestros hijos bien? Hijo, yo te estoy diciendo porque yo ya estuve ahí, hijito, ¿se acuerdan, verdad? Yo ya pasé por ahí, hijo. Te estoy tratando el dolor, evitando el dolor, hijito, porque yo hice el mismo error. Yo estuve ahí, hijito. Así es como aconsejamos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero si nosotros no estuviéramos ahí, no dolor que se siente, no sabemos, vamos a poder nosotros ayudar a otras personas. Y muchas veces Dios nos permite dolor por esa pérdida, ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque vas a hacer gloria y también voy a bendecir a otros a través de tu vida. Así que no te resistas, no te resistas. Hermano, que Dios trabaja en su vida para que seamos perfectos, maduros. Y dice, y no nos falte nada. Uno de los capítulos que recuerdo muy bien, que fue el primer mensaje que yo prediqué en español en la iglesia americana, que estoy pastoreando también. Me recuerdo muy bien porque me temblaban las piernas, hermano. Yo soy sincero, me temblaba. Que era mi primer mensaje que había anteriormente, pero me recuerdo muy bien el capítulo que prediqué, fue el capítulo 37 de Salmos. Y no se me olvida, lo tengo muy presente. Y mire lo que dice, se lo voy a leer y se lo voy a compartir con usted, porque habla de lo que estoy hablando. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dice, porque como hierbas serán puertos cortados y como la hierba se secarán, verdes se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Después el capítulo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y después el versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino. Hermano, el salmista nos dice, descansa en él, confía en el Señor. Él está trabajando para que seas completo. Hermano, le decía, completo, maduro, no significa sin pecado, no, significa maduro. Le decía en otras palabras, deja que el Señor haga de ti un cristiano maduro. Deja que el Señor traiga madurez a tu vida. ¿Y sabe qué? Hará a través de pruebas, lo hará dificultades. No podremos madurar sin pruebas. Es imposible, hermano, que maduremos cuando todo nos va bien. No, es imposible. Nunca podrá usted y yo ser si no pasamos por pruebas. Deje trabajar a Dios en su vida. ¿Dolerá? Que sí va a doler, no le voy a mentir, hermano. Pero si algo déjeme decirle, valdrá la pena. Valdrá la pena. Valdrá. Hermano, confíe en Él, por favor. Confíe en Él. No sé, algunos sí yo sé las pruebas que están pasando en esta iglesia, pero de algunos quizás no sé exactamente qué es lo que está pasando usted. Pero mi, mi oración es en esta, él decía, voy a tener que terminar acá.
pasarlo por lo que no lo puede terminar. Mi oración es, hermano, de que usted pueda ver diferente, correcto. Dice, pastor, ahorita estoy pasando un problema, ok, pero ahora ya sabe cómo enfrentar el problema, la prueba. Va a venir, van a venir, eso es lo que dice Santiago, cuando os halléis, y van a venir, van a venir. Y lo hace porque Dios nos quiere ver sufriendo, no, Él lo hace porque quiere que maduremos. Él lo hace, hermano, porque quiere que nosotros seamos de bendición para otros. ¿Puede hacer de otra forma? No, esa es la única. Termino con eso, hermano. Tenga una actitud de gozo en medio de las pruebas. Tener gozo, hermano, en las pruebas no es pretender que no duele, ¿verdad? Como el niño, no duele, pero llorando así, no duele. No, no estoy diciendo que pretenda usted que no duela. No quiero que usted pretenda que el dolor no es real, hermano, pero el gozo vendrá. El gozo vendrá, hermanos. Vea, allá del dolor que estamos sintiendo. Cuando veamos allá, cuando no nos quedemos estancados en el dolor en ese momento, el gozo en su vida va a venir cuando usted empieza a ver, Señor, ¿qué vas a hacer en mi vida a través de este problema? ¿Estás moldeando mi carácter? ¿Estás moldeando algo en mi vida, Señor? No sé qué es lo que estás haciendo, pero gracias, porque este problema, esta situación, lo único que me va a hacer es mi fe que crezca más. ¿Qué es lo que es nuestras vidas, hermano? ¿Para qué? Solo nos está alistando esas bendiciones que vienen. Dios, en medio de las pruebas, no resista, no pelee, está refinando. Recuerde, le decía, la madurez, la perfección viene cuando pasamos a través de los problemas, no cuando tomamos un atajo y salimos adelante del problema. No, eso no va a ayudar, hermanos. Y algo más que sí le voy a decir. Confíe en el Señor aun cuando no entienda. Y la próxima semana, si Dios nos permite, vamos a estar viendo, hermano, otra parte de qué hacer cuando no entendemos. Y es la pregunta que usted se hace muchas veces. ¿Y por qué a mí, Señor, verdad? ¿Y por qué esto me está pasando a mí, Señor? Y muchas veces en medio del problema, de la situación, nos hacemos esa pregunta. ¿Sabe qué? Santiago también la responde, nos dice qué hacer en ese caso. Pero eso lo veremos próximas semanas. Le decía, confíe en el Señor, aun cuando no entienda. Con el Señor. Y recuerde algo, las pruebas son temporales, pero sus promesas y sus misericordias son por toda la eternidad. Oremos. Señor Jesús, gracias por eh, hemos aprendido, Señor, a gozarnos a través de las pruebas. Padre, pido por los hermanos, las familias, Señor, que están pasando por dificultades en este momento. Tú conoces, Señor. Tú conoces las lágrimas. Tú conoces, Señor, las peticiones de su corazón. Tú conoces, Señor del cielo, todo lo que están pasando, Señor. Pero, Señor Jesús, te pido, por favor, que después de haber escuchado tu palabra, lo que Santiago dice, ellos puedan tener una actitud diferente. Primeramente, una actitud de gozo, Señor, aun cuando estén en medio de la prueba. Padre, que ellos puedan tener esa actitud correcta, Señor. Te pido, por favor, Señor, que ellos puedan entender que simplemente es una prueba de su fe, oh Dios, y que tú, oh Dios, has puesto eso sobre sus vidas porque sabes que ellos tienen la capacidad, Señor, para llevar esa situación. Te pido, Cristo bendito, les des ánimos, que ellos puedan acercarse más a ti, que ellos puedan depender más de ti. Límpianos, Señor, y quita todo aquello que nos estorba, Señor, y muchas veces el dolor será necesario, Cristo bendito, para que nos limpies y para que nos purifiques y para que nos hagas más como te dijo Jesús. Padre, ayúdanos, por favor, a entender que simplemente tú no este peso sobre nosotros para hacernos fuertes espiritualmente, Señor. Padre, ayúdanos a entender que tú no pondrás mucho más, no pondrás ni una onza más de peso del mal que nosotros podamos llevar, Señor. Tú has puesto exactamente lo que nosotros podemos cargar y nunca, Señor del cielo, pondrás más. Y por eso te agradecemos, Señor. Porque aún en medio, Señor, de la
Podemos ver tu mano de misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a someternos, a no pelear en contra de eso, a no culparte. Ayúdanos, Señor, a simplemente verlo como una bendición, Señor amado, y ver hacia adelante y estar expectativos de lo que tú harás a través de esta prueba, Señor. Ayúdanos, por favor, una vez más. Oro, Cristo, por aquellos que están pasando por dificultades y que están sintiendo que la carga es muy pesada, Señor. Te pido, por favor, que ellos puedan irse de este lugar entendiendo de que esa carga no es pesada como ellos piensan, porque tú estás ahí también, Señor, y no les darás más de lo que ellos pueden cargar. Y que al final de esta prueba habrán recompensa. Bendecido es aquel que soporta la prueba, porque no solamente da recompensas aquí en este mundo, sino que también en la venidera tendremos nuestra recompensa, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Señor. Así como Esteban lo hizo, Señor. Él estaba siendo apedreado en ese momento, pero él puso sus ojos en ti y dijo, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre y los cielos abiertos. Ayúdanos, Señor, a ser como Esteban, que aún en medio del sufrimiento, él no sintió nada porque tenía su vista puesta a ti, oh Dios. Una vez más, oro, Señor, por cada matrimonio, oro por cada familia, oro por cada hermano y hermana que está pasando por alguna prueba difícil de salud, Señor, económica, inmigración, cualquier índole, Señor. Que ellos puedan entender que esta carga tú la has puesto con un propósito, Señor. Que tu nombre sea glorificado, que seamos nosotros más fuertes, Señor, pero que también seamos de bendición para aquellos que nos rodean, Señor. Una vez más, gracias. Gracias por las pruebas. Gracias, Señor, por las circunstancias difíciles de nuestras vidas. Porque lo único que hacen, Señor, es acercarnos y depender más de ti, Señor. Oramos también, Señor, por las oramos, Cristo bendito, para que seas tú, oh Dios del cielo, proveyendo siempre, que nos ayudes a dar, Señor, no con tristeza ni por necesidad o porque alguien nos pide que lo hagamos, Señor, sino que entender que tú, oh Dios, amas al dador alegre. Ayúdanos a darte con alegría, ayúdanos a darte con gozo, Señor, entendiendo que todo lo que tenemos te pertenece a ti, oh Dios. Padre, te amamos, te bendecimos y te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.